Bienvenidos al programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Dios te bendiga varón, Dios te bendiga mujer, familia, donde te encuentres en tu casa, tu departamento, tu finca, tu ciudad, tu barrio, tu país. Gracias le damos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en este nuevo día, un nuevo amanecer, nuevas esperanzas y las misericordias de Dios son cada mañana se renuevan. Dios te bendiga donde te encuentras. Bienvenidos al programa que pues haré de Jesús llamado El Cristo, que se transmite cada sábado desde la ciudad de Merlo, Buenos Aires, Argentina, para toda la amada audiencia que están en este momento conectados, los que se van a conectar mañana, pasado, porque el programa después sale no solamente en Facebook, sino también en mi canal de YouTube. Dios te bendiga y en cada radio. Dios bendiga todas las radios que transmiten vivo y en diferido dentro de la República Argentina, mi país, y también Canal 100 de la ciudad de Quetzal, y también las radios que están en Perú, bendito sea el nombre de Jesús, en Chile, y quizá algunas más, desconozco, pero hay una que está en Guayaquil, Ecuador también. Paz a todo y le invito a que vayan al libro de Juan, el apóstol del amor, capítulo 21, el versículo 15. Hoy quiero hablar sobre la vida de un hombre que fue llamado, él era pescador y este hombre después escribió dos cartas. Este hombre caminó sobre el agua, este hombre negó al Señor, este hombre le cortó la oreja a Malco, pero este hombre después de una mirada del Señor fue transformado. Por eso el mensaje de hoy es cuando el Señor nos mira, ese amor que tiene para con tu vida y la mía. Pero antes vamos a hablar con Él. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te alabo en esta hora y te bendigo. Te doy toda la gloria a ti, Señor, porque permite que este humilde servidor esté nuevamente para dar un mensaje a cada vida que está del otro lado, en este momento en vivo, lo que escuchan después. Gracias te doy, Señor, por tu amor y misericordia. Que tú en esta hora puedas tocar a aquella persona que quizás está buscando servirte, Señor, y todavía no ha encontrado quizás la manera. Espero, Padre, que tú me guíes con esta palabra a llegar a los corazones. Si bien el Espíritu Santo es que transforma, el Espíritu Santo es el que va a levantar al caído, el Espíritu Santo es el que perdona. Gracias te doy, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan, el evangelista Juan, capítulo 21, el versículo 15, dice así: cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que a estos? Y le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dice: apacienta mis corderos. El versículo siguiente le vuelve a preguntar al Señor por segunda vez y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo el Señor: pastorea mis ovejas. Y por última vez, la tercera vez, le dice el Señor: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: me ama. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Fíjese que el versículo 17, dice la palabra de Dios ahí en Juan 21, 17, dice que Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez. Usted no se puso a analizar que Jesús, cuando Pedro le negó en esas tres partes, ¿no se habrá entristecido el Señor? ¿No está entristecido el Espíritu Santo en esta hora porque usted ya no le ama más que antes? ¿No estará entristecido el Espíritu Santo porque usted quizás está hablando mal de un hermano, está mal contra alguien dentro de la congregación? ¿Usted cree que el Espíritu Santo no se entristece porque usted, cuando se levanta siendo un creyente, no ora? ¿Usted cree que el Espíritu Santo no está triste porque usted ya no predica el Evangelio? ¿Usted cree que el Espíritu Santo no está triste porque usted no se reúne con los hermanos? Lo dejamos ahí.
no pongamos excusas para servir al Señor. Él no puso ninguna excusa para ir por ti a la cruz. Uno de los personajes más interesantes en el Nuevo Testamento, después del Señor Jesucristo, junto al apóstol Pablo, fue sin duda el apóstol Pedro. Un hábil pescador que siguió al Señor dejando su pequeña empresa de pescado junto con su hermano Andrés. Dejó sus redes, dejó su barca, y este hombre, sin educación formal, quizás un poco torpe, quizás con todos los problemas que cada ser humano podemos tener. Pero lo lindo que tiene todo esto es que Jesús escogió lo más vil, lo más despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. El evangelista Marcos lo presenta a Pedro de esta forma. Dice que un día, como cualquier día, el Señor Jesús caminaba junto al mar de Galilea y vio a dos hombres, uno Pedro y otro Andrés, su hermano, y le dice así: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fíjese que el Señor nos llama a cada uno. A Noé lo llamó para construir el arca para toda la humanidad y lamentablemente entraron él y su familia. La humanidad no entró. El Señor llamó de Abraham de Ur de los Caldeos, una ciudad pagana, idólatra, para que deje su tierra y ser padre de una gran nación. Llamó a José, uno de los hijos de Jacob, para salvar no solamente a su familia, que era un total de 75, sino a todo Egipto y a los vecinos en aquel entonces con la hambruna. Más adelante llamó a Moisés, cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. ¿Para qué? Para libertar a Israel de estar esclavo 4 siglos en un país idólatra, pagano como era Egipto. Más adelante llamó a Josué, aquel que estuvo con Moisés. ¿Para qué? Para guiarlo a pasar la tierra prometida. Entre ellos también estuvo Caleb, fiel, un espía fiel. Cuando van a Jericó y vuelve, de los 12 solamente Caleb y otro, dice que lo vamos a comer a los enemigos como pan, mientras que los otros 10 opinaron lo contrario. Más adelante en el libro de Jueces podemos ver que llamó a Débora, llamó a Gedeón, llamó a Sansón. En el libro de Ruth llamó a una moabita. Y así el Señor va llamando, y hoy quizás te está llamando a ti. Llamó a María, la madre de Jesús, para tenerlo en su vientre 9 meses. Llamó a Saulo de Tarso. Y quizás te está llamando a ti, pero usted está haciendo oídos sordos. Y más adelante, volviendo a Pedro, vamos a ver a un Pedro que se convertiría en uno de los discípulos más inquieto y activo dentro de aquellos 12. Pedro siempre estaba a la expectativa. Pedro era observador, Pedro era vigilante y era impulsivo. Cuando el Señor llamó a cada uno de estos 12, cada uno de estos hombres, como quien te está hablando, tenemos una virtud. Ellos tenían una virtud, tenían algo especial, que de uno u otro modo nos reflejan a cada uno de nosotros. Quizás muchos de los que están escuchando y van a escuchar después quisieran ser estos hermanos, hermanas, como Juan, el apóstol del amor, aquel que escuchó los latidos del corazón del Señor en la última cena. Pero no nos olvidemos que Jesús dijo de Juan, juntamente con su hermano, hijo de trueno. Otros quizás se quieren identificar, porque a veces hay incredulidad en nosotros, con Tomás. Otro quizás con aquel hermano de Pedro llamado Andrés, que fue uno de los primeros discípulos que conoce al Señor y lo lleva a Pedro para que conozca al Señor. Otro quizás nos identifiquemos como Felipe, aquel que dijo: hemos hallado a aquel
que escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, y otros quizá quieran ser como el apóstol Pablo o Pedro. Pedro era un hombre que no se guardaba nada, él siempre hablaba, él era el referente de los 12 y la lista es larga, pero podemos resumir de esta forma. Así que nosotros como hermanos tenemos un poco de Juan, un poco de Felipe, un poco de Tomás, pero les recomiendo a los que están escuchando, sea hermano, no lo sea hermano, que no tengamos nada de Judas, porque Judas fue el que traicionó al Señor, Judas fue el que robaba de lo que le daban para sostener el ministerio de Jesús, porque era ladrón y también era uno que lo iba a entregar a Jesús. Estos seguidores de Jesús fueron de una estructura, de una manera, de una forma antes y después de la cruz fueron otro tipo de personas. Por eso el creyente y aquel que está buscando conocer al Señor, sea hombre o mujer, tiene que venir a la cruz. Porque antes de venir a la cruz es una persona usted. Luego que pasa por la cruz te va a ser otra persona. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y que le sigamos. En otras palabras, cuando usted viene a la cruz, su vida va a tener una rotación de 180 grados, va a cambiar. Juan el Bautista, cuando preparaba la venida del Mesías, él dijo, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Qué lindo que es que mengüe todo lo terrenal en nosotros. Qué bueno que es que mengüe todo aquello que nos lleva a alejarnos más del Señor. Y que crezca más para que nos acerquemos al Señor. En el Evangelio de Marcos, las primeras palabras del Señor Jesús a Pedro le dice así, vení en pos de mí. Y las últimas palabras lo vamos a encontrar en este Evangelio de Juan, en el capítulo 21, cuando le dice el Señor a Pedro, después que le pregunta 3 veces, sígueme tú. Qué lindo que es el Señor. Empezó con Pedro en una barca y termina con Pedro en una barca. Empezó con un milagro con Pedro y termina con Pedro con otro milagro. Ahora, yo me hago una pregunta como quizás se puede estar haciendo usted. ¿Qué vio el Señor Jesús en Simón, hijo de Jonás? ¿Qué está viendo hoy el Señor en tu vida? ¿Qué está viendo en usted varón, en usted mujer? Usted no ve, pero Dios sí te ve. Él sabe todo en cuanto a tu vida. Sabe lo que pensás, lo que hablás, lo que vas a hacer, porque lo sabe todo. Este mismo Pedro le dijo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, dice. Qué hermoso que es el Señor. El Señor es lo más lindo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Jesús va eligiendo a cada uno de los que van a ser parte de sus discípulos, que luego serán apóstoles, eran los hombres que luego llevarían el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Dios no busca cristianos o cristianas modelos. No busca. Dios busca hombres y mujeres que sean transparentes, reales, que marquen un buen testimonio. ¿En dónde? En el reino de Dios. Cuando todos en algún momento vamos a dejar esta tierra, cuando usted deja que tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tu congregación diga, qué buen hermano que era este, qué buen pastor, qué buen líder. Usted está dejando un testimonio. Ahora,
qué lindo que es el Señor. Llama a lo que es desechado por este mundo. Llama a aquellos que son desechados por la familia. Llama a aquellos que quizás el hermano o la hermana no te quiere, pero Jesús te quiere. Por eso el Señor busca siempre hombres y mujeres que estén aptos para el reino. Dios ve en ti algo muy valioso. Usted fue creado para un propósito. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu fueron moldeados, trabajados por el mismo Dios que hoy te estoy hablando, mi Señor. Para que usted, una vez que tenga un compromiso como lo tuvo Pedro, lo siga. Tu existencia en esta vida, donde te tocó nacer, donde estás creciendo, no es porque tú lo pediste, es porque Dios te puso. Yo no elegí nacer en el año tanto y nací en ese año. Yo no elegí trabajar donde estoy trabajando, pero Dios me puso en ese lugar. Tu existencia y tus cualidades, habilidades, no son pérdidas en Dios, sino todo lo contrario, son ganancias. Dios, mi Señor, a quien alabo, glorifico, Él no comete ningún error. Cada uno de nosotros, los que están escuchando, los que van a escuchar, somos instrumentos hermosos en las manos de un Dios poderoso. Cada uno de nosotros tenemos un sonido diferente. Dios te formó a ti, varón, mujer. Te colocó cuidadosamente en un cuerpo, dentro de una familia y en algún lugar de este planeta Tierra. Usted es un hijo, es una hija de Dios. Y si no se considera un hijo o una hija como tal, es porque el enemigo te dice lo contrario. El Señor te está diciendo en este momento, sígueme tú, sígueme tú. El llamado es tanto para hombres como para mujeres. Usted se puede hacer una pregunta que ve quizás Jesús en mí. ¿Qué ve el Señor en tu vida y en la mía? Quizá usted dice, no tengo fe. Quizás soy un Tomás, un incrédulo. Soy débil. Pero Dios se perfecciona en tanto en los hombres y en las debilidades de cada uno, tanto hombres como mujeres. Usted dirá, pero yo le he fallado muchas veces al Señor. Muchas veces soy inseguro. Soy como Pedro, un hombre impulsivo, rudo. Pero para Dios eres un hombre, una mujer perfecto y perfecta. Para el plan que Dios tiene para tu vida y para aquellos a quien usted puede ayudar en su camino, en este diario vivir cristiano, usted tiene todas las condiciones, las cualidades para elegir o hacer el bien o hacer el mal. Usted es libre. Orar por un amigo, orar por una amiga, orar por dificultades que se nos presentan, orar para tu familia, bendecir a tu compañero o compañera de trabajo, miembro de tu familia. Y estas son obras que quizás para usted no es nada, pero tienen un valor en los cielos. Qué hermoso que es el Señor. El Señor ve en usted con ojo de esperanza y amor. A pesar que tenemos fallas, debilidades, muchas veces somos como quizás el hijo pródigo, pero Dios ve lo valioso en usted, porque usted es apto para el reino de Dios y lo valioso que tú eres para su obra. El Señor le ve a usted, varón, mujer, perfecto para el trabajo que quiere realizar a través de usted con el plan de la salvación.
¿Cómo sería esto? Dejemos a partir de hoy que el Espíritu Santo te guíe y me guíe y nos forme a través de las pruebas y las dificultades, como fue transformando a Pedro. Dios es experto en formar tanto hombres como mujeres para hacerlo apto para su reino. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo, ya me estoy trasladando un poquito para seguir con Pedro, en Hechos de los Apóstoles dice que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia primitiva de aquel entonces. ¿Para qué? Para maltratarnos. Y no tuvo mejor idea Herodes que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, de este mismo Juan que estoy compartiendo hoy con usted. Y viendo, dice que Herodes, viendo que los judíos de aquel entonces le agradó, dice que procedió a encarcelar a Pedro. Lo mandó a la cárcel. Muchas veces hablamos mal con el Señor, o sea, oramos mal. En el Evangelio de Lucas se registra un pasaje muy importante cuando el Señor le dice a Pedro, a este mismo Pedro, que le iba a negar 3 veces. Pero Pedro no dice eso. Pedro dice, estoy dispuesto a ir contigo, le dice al Jesús, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Observemos que no mucho tiempo después, estas palabras se cumplió en Pedro. Primero tuvo Pedro que pasar 3 veces por cárcel. ¿Cuántas veces negó Pedro? 3 veces. ¿Y cuántas veces pasó por cárcel? 3 veces. Y Pedro, antes de ser aquel Pedro, antes de la cruz y luego después de aquella encuentro de la mirada del maestro en el patio de Caifás, Pedro fue transformado. Y Pedro más adelante, después de la partida del Señor, él va a escribir su primera epístola y la segunda epístola y va a ayudar, va a colaborar con Marcos, el otro evangelista, Juan Marcos, para que se escriba, ¿qué libro? El libro de Marcos. Dice la palabra de Dios que mientras se postergaba, volviendo a Pedro, su ejecución, porque él iba a ser sacado al día siguiente para matarlo, porque a los judíos les gustó que Herodes haya matado a Jacobo, hermano de Juan. Entonces lo mandan preso a Pedro, pero eran los panes sin levadura. Entonces estaban esperando que pasen esos días festivos dentro de Israel para luego literalmente decapitar a Pedro. Pero ¿qué hacía la iglesia? Oraba por Pedro. Es lo que un buen creyente tiene que hacer. Orar por su hermano, orar por su hermana. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es bueno en esta hora. Y dice que Pedro estaba en la cárcel, estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia a favor de Pedro? Oraba. Y esta era la segunda vez que Pedro estaba ya en la cárcel. La primera vez fue cuando con el apóstol Juan, ahí en Hechos capítulo 5, si no me falla la memoria, ellos van a parar a la cárcel, todo por predicar la palabra de Dios. Entonces dice que levantándose el sumo sacerdote, ahí en Hechos 5, levantándose los que estaban con él, o sea, la secta de los saduceos, los fariseos y toda esa gente, estaban con celo, obviamente, envidia, echaron, dice, mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Así dice la palabra de Dios. Ya en el versículo siguiente, ¿qué hace Dios? ¿Qué va a hacer Dios por su discípulo? Va a enviar un ángel. Si usted es parte de los discípulos del Señor y está pasando por pruebas, luchas, dificultades, cárceles y no podés avanzar, el Señor tiene la respuesta. Fíjese que aquí Pedro estaba en la cárcel y vino el ángel, abrió las puertas de la cárcel, lo sacó a la libertad y hay una realidad en todo esto. El apóstol fue a parar ¿a dónde? A la cárcel,
por primera vez por celo de los que dije antes, saduceos, fariseos, pero él fue a parar a la cárcel por predicar el evangelio. Y él no solamente predicaba, hacía señales, prodigios en el pueblo. Entonces la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, crecía en número, tanto como de hombres como de mujeres. Los enfermos, dice la palabra de Dios, eran sanados, y cuando Pedro pasaba, dice que su sombra, mire qué unción la de este apóstol, dice que cuando la sombra caía sobre algunos de los que estaban ahí con enfermedad, con espíritu, eran libertados y sanados. Pero Pedro, ¿qué pasó? Fue a parar a prisión. Él no fue a parar a prisión por robar, por matar, por ser corrupto. No, él fue a parar a prisión porque predicaba la palabra de Dios. Y la segunda vez que Pedro va a parar a una cárcel es por anunciar también las buenas nuevas de salvación, anunciar el evangelio a los gentiles que había ahí en Jerusalén, que eran los griegos, los de otros países que venían. Pero a los gobernantes y a los judíos no les convenía el crecimiento de la iglesia del Señor. La pregunta para esta hora: ¿por cuál cárcel quizás usted está pasando en este momento? ¿Cárcel de la duda? ¿Cárcel de temor? ¿Cárcel de inmoralidad? ¿Cárcel de mentira? ¿Cárcel de esa enfermedad que te tiene? ¿Depresión? ¿Una cárcel de angustia, depresión? La palabra prisión abarca todo aquello que encarcela y detiene la voluntad, hasta físicamente en una persona. La palabra de Dios nos dice en primera de Juan, de este mismo Juan, pero en una de sus cartas, que para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, para deshacer las obras del enemigo. Y este mismo Juan nos dice en su evangelio, que estoy compartiendo ahora, en el capítulo 8, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea que mientras no conocemos la verdad que está en Cristo, no somos libres. Estamos esclavizados o a algún sistema o a alguien. Amigo, hermano, que estás del otro lado, así como había una iglesia orando sin cesar por el apóstol Pedro delante del Señor, hoy también puedes encontrar un amigo, una amiga, un familiar que es creyente, un hermano, un pastor, un evangelista que está orando por ti. Hay una iglesia en cada uno de nosotros. Es más, somos una iglesia. Somos parte de una iglesia. Y hay personas que quizá usted ni se da cuenta que está orando por tu libertad espiritual. Quizá hoy no está sujeto, como estuvo Pedro, a 2 cadenas, pero no tienes lo que tenía Pedro, esa paz que Pedro tenía mientras estaba sujeto entre 2 soldados, más los guardias que estaban en la puerta de su celda. Pedro dormía pacíficamente. Estoy haciendo un plan, una biografía, diría yo, de la vida de este apóstol Pedro. Quizás, amigo, hermano, que estás del otro lado, no hay paz en este momento en tu ser. Hoy es el día para que usted pueda conseguir. Fíjese que Jesús le dijo: la paz que yo doy no es como la que el mundo te puede dar. Hoy es tu gran día, varón, mujer. El Señor sabe con qué condición estás escuchando el mensaje hoy. Hoy Dios quiere enviar a su ángel, si tú crees, para que resplandezca la luz del evangelio en tu vida. Porque Dios dice así en la segunda carta a los Corintios: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, en el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, dice, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjese que la palabra de Dios todo es en Jesús.
del Génesis al Apocalipsis, usted lo va a encontrar a Jesús. Y dice que se presentó un ángel en la celda de Pedro y resplandeció una luz, y tocando a su siervo al costado, le despertó y le dice: levántate pronto. Dios siempre usa la palabra levántate. A Elías le dijo 2 veces levántate. Jesús a los discípulos le dijo levántense. Jesús al hijo de la viuda de Naín le dijo levántate. Siempre la palabra de Dios es levantemos. Cuando estaba el paralítico en Betesda, 38 años, no se podía mover, Jesús le dijo levántate, toma tu lecho. Al paralítico ahí en Cafarnaúm, cuando los amigos le llevaron, le dijo: ¿qué es más fácil decirte? ¿Que tus pecados te son perdonados, o decirte levántate, toma tu cama y vete? Siempre la palabra levántate pronto. Este mismo Pedro le dijo ahí en la puerta de la Hermosa con Juan, cuando había un paralítico mendigando, le dice: míranos fijo, no tengo plata ni oro, le dijo Pedro, pero más lo que tengo te doy. Pedro, no tengo plata ni oro, pero tenía la unción. Levántate, le dice al paralítico. A Eneas, cuando fue a visitar Lida, Pedro fue a la casa de los hermanos y estaba un creyente que hacía 8 años que estaba en la cama. Y le dijo: Eneas, Jesucristo te dice levántate. Cuando Dios te dice levántate así como está, toma esa palabra literalmente para tu vida. Ponle fe y levántate de esa posición que hoy estás. Y dice que cuando el ángel le dijo a Pedro levántate pronto, las cadenas se cayeron. ¿De dónde? De las manos. En este tiempo, esta luz quiere resplandecer tu vida varón, tu vida mujer. Jesús dijo una vez, hablando de la luz: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, escuche bien, el que sigue a Jesús no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Qué texto tan fácil, qué texto tan transparente. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Fíjese que dice: el que me sigue no andará en tiniebla. Esto es más claro que el agua. Mire el agua. Si usted no sigue a Jesús, literalmente es opuesto, está en tiniebla. Por más que usted diga conozco el Génesis y el Apocalipsis, el diablo también conoce, pero no obedece. El que sigue a Jesús está en la luz, pero el que no le sigue está en las tinieblas. Es muy fácil. Por eso mi Señor, el Espíritu Santo, esa persona amorosa, hoy te quiere tocar. Si Jesús en su vida ministerial, de paso por este mundo, tocó a Mateo, un recaudador, un judío, un recaudador para los romanos, él era judío, le robaba a sus hermanos. Y si tocó con esta palabra que le dijo cuando lo miró, fíjese lo que es la mirada de Jesús. Miró a Mateo y le dijo: sígueme. Miró a Pedro y Pedro dice que salió del patio de Caifás o de Anás, alguno de ellos, y lloró amargamente. Una mirada del maestro hoy te puede transformar tu vida varón, tu vida mujer. Mateo, cuando escuchó esa palabra sígueme, después de que Jesús lo penetrara con esa mirada, dice que Mateo obedeció la voz del maestro. ¿Qué voz estás obedeciendo tú, varón, tu hermano, tu hermana, tu amigo, amiga? ¿Qué voz? Jesús, el Hijo del Hombre, tocó un centurión romano que tenía a su cargo soldado. Este centurión le dijo: no quiero que vengas a mi casa, di la palabra
y mi siervo sanará. Y Jesús llegó a decir de este hombre, os digo que ni aún en mi congregación he hallado un hombre de tanta fe. El Hijo del Hombre tocó a una mujer cananea y dijo de ella, fíjese y escuche lo que dijo Jesús de esta mujer. Oh mujer, dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Jesús de Nazaret tocó a un hombre, un enemigo que le odiaba. Hoy muchos odian al Maestro. Jesús dijo, si me odian a mí, te odiarán a ti. Este hombre repentinamente, ¿de quién estoy hablando? ¿Quién odiaba a Jesús? Saulo de Tarso. Pero cuando iba a la ciudad de Damasco, una luz lo envolvió. Este hombre que pasó de odiarle a Jesús, pasó a ser uno de los apóstoles más escritor del Nuevo Testamento. Por eso se fue llamado el apóstol de la fe. Pablo fue llamado el apóstol de la esperanza. Pedro fue llamado el apóstol de la esperanza. Pablo el apóstol de la fe. Y Juan, que estoy leyendo, el apóstol del amor. Y cuando Jesús tocó a Pablo en ese camino a Damasco, cayó a tierra y una voz le habló a Pablo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, todavía con la vieja criatura, ya volvemos a Pedro, le dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No hagamos como aquel joven que cuando tomaron a Jesús para llevarlo a crucificarlo, este joven lo seguía de lejos. Quizás usted, varón, mujer, creyente, que dice soy un creyente genuino, lo está siguiendo como este joven de lejos. A Dios no le sirve que le sigamos de lejos. A Dios no le sirve que cambiemos la primogenitura por un plato de lenteja. A Dios no le sirve que le vendamos a Jesús por 30 monedas de plata. No le sirve. A Dios le sirve hombres y mujeres comprometidos como Pedro, como Juan, como Pablo. Y de Pablo llegó a decir el Señor, instrumento escogido me es este para anunciar las virtudes. Cuando Jesús salió de Jericó, tocó a un hombre ciego llamado Bartimeo, que no estaba en el camino, estaba fuera del camino. Quizá usted se jacta de ser un cristiano, pero sos como Bartimeo, estás fuera del camino. Cuando Bartimeo, sentado junto al camino, él oyó que pasaba una caravana, una comitiva, y comienza a gritar, ¿qué está pasando? Y le dicen, está pasando el Hijo del Hombre, está pasando el Hijo de David, está pasando el gran yo soy, está pasando el admirable, el consejero, el príncipe de paz. Y cuando Bartimeo escuchó, empezó a gritar, Jesús, Hijo de David. ¿Por qué? Porque conocía las Escrituras. Cuando conocemos la palabra de Dios y estamos fuera del camino, tenemos que clamar. Y ahí Jesús se va a detener. Jesús hoy se quiere detener como se detuvo por Pedro para rescatarte. Y dice que el Señor se detiene y lo manda a llamar. Pero ¿qué hace este ciego? Deja su capa. Pedro dejó su barca. Pedro dejó sus redes. Pedro dejó su empresa para seguir al Maestro. Bartimeo dejó su capa. Pero Jesús se detiene y manda a decir, ten confianza, levántate. Otra vez encontramos la palabra levántate. Te llama. En esta hora Dios te dice a ti, varón, mujer, ten confianza. Ya viene tu bendición. Dios lo único que quiere de usted, varón, mujer, es que se levante. Lo que Dios quiere de usted, de mí, es que escuchemos
la voz del maestro. Levántate, varón, mujer, de esa posición que estás, de mendigo, una posición en la cual el enemigo te quiere tener postrado. Usted no es un hijo, una hija de cualquier papá, no. Mi Padre está en los cielos, donde hay querubines, arcángeles, ángeles, los 24 ancianos, malos ángeles que están ahí. Mi Padre es el creador de todas las cosas. Mi Padre me alimenta. Dice, los gorriones no trabajan ni hilan, pero papá le alimenta. Cuanto más vosotros. Hay propósito, varón, mujer, para con tu vida. Usted es muy amado por mi Señor. Tú eres único. Hay un solo ADN. Mire que somos más de 7.000 millones de personas en este planeta Tierra. Pero todos tenemos un ADN diferente. Tu huella es diferente. Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer que trabaje para el reino, que seas apto. Y volviendo con Pedro en la cárcel, dice que el ángel cuando entró a la cárcel le dice a Pedro, cíñete, átate la sandalia, y lo hizo así y siguió al ángel. Pero antes le dice, envuélvete en tu manto y sígueme. Cuando yo era de la otra religión, sociedad, yo tenía un vestido andrajoso, sucio, maloliento. Cuando Dios me llamó, me envolvió con su manto de justicia, me envolvió con su nuevo vestido de lino, aquel vestido que le cambió a José cuando el faraón lo mandó a llamar, cuando el rey David mandó a llamar también a Mefiboset, cuando un rey te manda a llamar, y vamos por parte, a José le cambian sus vestidos de reo que estaba en la cárcel y le ponen uno de lino fino. Cuando David se enteró que vivía un hijo de Jonatán, su amigo, lo manda a buscar, lo trae al palacio y le dice, a partir de ahora sos uno de mis hijos. Le cambian el vestido. Aquí el ángel le dice a Pedro, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, pidió perdón, llega a la casa del padre, ¿el padre qué hace? Le cambia el vestido, el mejor vestido. Dios tiene lo mejor para usted. Le pone un anillo de autoridad, porque al irse de la protección del Señor, usted no tiene la misma autoridad. Pierde la autoridad. Ojo, no se confunda. Usted se va de la iglesia, se va debajo de las alas del Omnipotente. Usted no le puede decir al diablo, calla, enmudece, porque te va a venir como los hijos de selva y te van a subir arriba y te van a querer matar, porque no tenés la autoridad. Esa autoridad te da el Señor. También se le dio al hijo pródigo calzado, porque los esclavos en aquel tiempo andaban descalzo. Cuando usted está fuera de Cristo, usted es un esclavo y una esclava. Usted no tiene el apresto del Evangelio, no tiene el calzado para anunciar las nuevas virtudes. Y volviendo a Pedro, Pedro ahora tiene que trabajar por su liberación. El ángel hace su trabajo, pero el apóstol tiene que hacer su parte. Pedro tiene que trabajar. Dios hace su parte, pero usted tiene que hacer la suya. Pedro negó al maestro. Yo no sé cómo lo estás negando al Señor. No sé si le negaste 1, 2, 3, 4 veces. Pero Dios es misericordioso.
Él te vaya a buscar porque no quiere que te pierdas. Este mismo Pedro escribió en una de sus epístolas, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan, lo escribió Pedro en una de sus cartas, procedan a un arrepentimiento. Dios jamás hará lo que usted tiene que hacer por usted. Dios es un caballero. Tenés un libre albedrío. Tanto hombre como mujer, usted tiene un libre. Dios no te va a obligar a que vengas a la iglesia, no te va a obligar que leas su palabra, no te va a obligar que te junte con lo de la misma manada de la fe. Usted tiene que elegir. Yo elijo. Pero después atenete a las consecuencias. Hay un libro de la vida y hay un libro de las obras. En ese libro de la vida no está escrito con tinta, está escrito con sangre. La sangre que Jesús derramó en el Gólgota hace más de 2000 años. Y esa sangre que caía del cuerpo del Señor ya próximo a partir, cada sangre limpiaba mi corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que el ángel le dice a Pedro, cíñete, porque yo no te voy a ceñir, es lógico. Átate la sandalia porque el ángel no te va a atar. Envuélvete en tu manto porque yo no te voy a envolver. Eso es tu trabajo y el mío. La liberación de Pedro representa nuestra redención en Cristo Jesús, que no solo proclamó la libertad a los cautivos, yo era un cautivo, pero los saca de la prisión, los saca de esa prisión que quizás estás pasando hoy o estás en prisión todavía por tus adicciones, quizás por el tema del alcohol, sexo, no se sabe, pero de que hay una prisión, hay. Pedro, al recordarse a sí mismo, él percibe, el gran apóstol Pedro, cuán grandes cosas que Dios había hecho por él. El estar ceñido es estar preparado, bien sea para partir, salir, anunciar el Evangelio. También salir de dónde, de la prisión donde quizás te estás encontrando en esta hora. ¿Para qué? Para que Dios te liberte y puedas predicar el Evangelio de ese Jesucristo. La buena nueva. Tenés que luchar por tu fe. Hay que luchar por la fe. La sandalia en los pies tiene un significado muy importante. Como dije hace unos instantes, los esclavos, los criados estaban descalzos. El verdadero hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que estar calzado. También indica un camino para evangelizar. Es quitarse el polvo de esta tierra contaminada, esta tierra corrupta. Caminar con sandalias sobre la tierra significa que usted ya no es un esclavo o una esclava, sino dueño de ese terreno con el que usted está pisando. Usted es propietario juntamente con mi Señor. El manto es una cobertura espiritual para cumplir una asignación en esta tierra. Cualquier cosa que podamos hacer sin esfuerzo nuestro muestra que tenemos una gracia de parte de Dios en esa área. Dios nos da una gracia para que la cumplamos con nuestras asignaciones. Los hombres de Dios que usaban manto significaba que fueron llamados por Dios. También indicaba autoridad. Hoy ese manto es el Espíritu Santo. Por eso yo te digo hoy, como dice en esta prisión donde el ángel vino, déjate envolver por el manto del Espíritu Santo y seguimos al Señor. En este caso, siga al Señor. Dios te ha dado autoridad y te quiere. Quizás lo perdiste en el camino esa autoridad, pero el Espíritu Santo
te quiere volver a dar autoridad. Y dice la palabra de Dios en estos minutitos que quedan para ir terminando, que el versículo 18, de cierto te digo, le dice el Señor a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quiera. Le dio a entender qué muerte tendría el apóstol. Según la tradición dice que Pedro murió crucificado pero con la cabeza para abajo. No permitió morir como el Señor. Porque el único que murió en la cruz, santo, 3 veces santo, donde hubo terremoto, donde se oscureció la tierra por 3 horas, donde las rocas se partieron, era Jesús. Donde el velo del templo se rasgó de arriba abajo y se unió el lugar santo con el lugar santísimo. Ahora usted no tiene un sacerdote para elevar, no, usted literalmente entra en oración, va directo al trono de la gracia. Y con esto dio a entender Jesús a Pedro de la forma que iba a recibir su muerte, glorificando a Dios. ¿Y cómo le dice el Señor? En este mismo versículo 19 le dice, sígueme. Fíjese que como ahí en Lucas capítulo 5, cuando Jesús se encuentra con Pedro, le dice, sígueme. Pero antes va a ocurrir un milagro. Jesús terminaba seguramente de caminar y le dice a Pedro, ¿me prestás tu barquita, tu canoa? Se traslada de la costa, habla a la gente. Una vez que habló el Señor, le dice a Pedro, boga mar adentro. Y Pedro seguramente le dice, ¿pero para qué? Para pescar. Pero Rabí, maestro, tú sabes mucho de hablar la ley, la palabra de tu reino, pero aquí el pescador soy yo. Pero había algo en Pedro, más en tu palabra echaré la red. Fíjese que la escritura dice que habían pasado toda la noche, no pescaron nada, pero era el mediodía y pescaron. A Dios no le importa el tiempo para producir, ni el lugar, ni la hora para hacer su milagro. Y así empezó Pedro con el Señor, este hombre que caminó en el mar de Galilea, este hombre que al final del ministerio público de Jesús, también cuando Pedro niega al Señor, es como que vuelve a la actividad de la pesca, porque se había arrepentido, había negado al Señor, pero Jesús lo fue a buscar. Hoy el Señor te viene a buscar a ti, varón, mujer. Y fíjese que el ministerio termina de como empezó. Habían pescado toda la noche, ahí en Juan, capítulo 21 en adelante, había 7 discípulos, entre ellos estaba Pedro. Pedro ya se había sacado su ropa, estaba como desnudo. No se saque la ropa del maestro, no se saque esa ropa de autoridad. Y aparece Jesús y le dice, tira la red a la derecha y pesca. Empieza con un milagro de la pesca y termina con un milagro de la pesca. Dios es perfecto. Padre, en esta hora es tu palabra. Gracias, Señor. Mi alma te alaba en esta hora. Bendigo a toda la amada audiencia que ha escuchado el programa y a aquellos que lo van a escuchar luego. Hoy, mañana, Señor, y cada vez que quieran, que ellos puedan sentir, Señor, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Que no se crean que no son nada, sí son muchos, Señor. Dios puede hacer en usted, varón, mujer, muchas cosas. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, suscríbase a mi canal, me va a encontrar como Juan Antonio Cáceres, o sea, Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Ahí va a encontrar. Dios te bendiga, comparta el mensaje, y si Dios no viene ante el Señor, nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga.